estos ganglios linfáticos, donde están los puntitos rojos, a nivel del intestino delgado, me van a formar una placa linfática denominada placa de Peyer, cuya placa de Peyer se va a encontrar en relación al intestino delgado en una región que se denomina ilion. Ojo, las placas de Peyer son ganglios linfáticos ubicados en la lámina propia que los voy a encontrar a nivel del intestino delgado en su parte del ilion. Estoy repitiendo otra vez por si acaso, ¿no? ¿Se entendió? Estos ganglios denominados placas de Peyer en la zona ilial, en la zona del ilion. Vamos para los que no entendieron la parte de la célula. Vean acá, lo que les estaba mencionando hace rato. Aquí les voy a desglosar lo que es las células de enteroendocrinas. Entonces teníamos la secretina, número 1, secretina. Número 2, tenemos la colecistocinina. Y número 3, tenemos la insulinotrópica. Número 3, la insulinotrópica. ¿No? En relación a la insulinotrópica que habíamos mencionado, vamos a ver que secretina ya dijimos. Voy a dibujarles así para que ustedes comprendan estructura. Por ejemplo, tengo páncreas y la secretina lo que hace es estimularme la producción de jugo pancreático. Por en cambio, la secretina lo que me hace en el gástrico, si yo dibujo un estómago, me va a inhibir, o sea, me va a bajar la producción de jugo gástrico. La colecistocinina, ojo, se va a estimular cuando yo consuma grasas, fue viernes, sábado, bueno, hasta fin de semana no, porque era Semana Santa. Cualquier otro fin de semana, ustedes consumen viernes cara, sábado chancho al palo y domingo chancho a la cruz, lo que ustedes quieran, pero consumen un montón de grasas. Estas grasas van a estimular a la producción de colecistocinina. Entonces, quiere decir que las células enteroendocrinas se estimularon a esa CCK, van a estimular a la CCK, y al producir mayor cantidad de hormonas colecistocinina, mi cuerpo inmediatamente lo que va a hacer es estimular la secreción pancreática. Entonces vuelvo a dibujar el páncreas. Me estimula, ojo, la secreción pancreática. Estamos hablando de su parte enzimática. Y me va a ayudar a que se produzca bilis. Entonces yo tengo aquí otro órgano que era la vesícula. Aumenta la producción de bilis. Y me va a inhibir el vaciamiento gástrico. Entonces yo dibujo un estómago y quiere decir que me va a disminuir el vaciamiento gástrico. Que no salga contenido del estómago hacia la zona duodenal. Eso se refiere con vaciamiento gástrico. Que el esfínter pilórico esté contraído. Esa es la única forma que la colecistocinina me puede inhibir el vaciamiento gástrico. Diciendo, esfínter pilórico, ciérrate, no necesito contenido gástrico todavía. Y así va a producirse un aumento de secreción de bilis y secreción pancreática. ¿Ya? En cambio, la insulinotrópica lo que va a hacer es, a nivel en duodeno y ayuno, me va a neutralizar la acidez y me va a producir, o me va a inducir a la producción de insulina. Entonces, tiene que ver con acidez y tiene que ver con la insulina. A nivel de la acidez, me la va a neutralizar. Y a nivel de la insulina, me va a estimular su producción de insulina. ¿Ya? Eso en relación a las células péptido-insulinotrópicas. Por si acaso, esta se denomina péptido-insulinotrópica. CCK, células K y células S. Eso sería en relación a la función que ustedes estaban preguntando. Las de Panet y hasta acá, lisosima, fagocitosis, caliciforme moco, absortivas a través de sus microvellosidades, va a tener enzimas, ¿ya? Más adelante les voy a decir cuáles son las enzimas. Obviamente tengo la galactasa, la lactasa, la dextrina,
cuyas enzimas me van a degradar los productos, tanto carbohidratos, lípidos y triglicéridos. ¿Se entendió hasta ahí la primera parte? Esta parte de las hormonas enteroendocrinas, de las células enteroendocrinas, ¿se comprendió? En pocas palabras, si ustedes ven en pantalla, el cambio de colores de estas células epiteliales significa de que entre medio de ellas tengo mis células que les he mencionado. Cada una de ellas es esta de acá. Por ejemplo, esta amarilla es la de Panet, y está en el fondo del pliegue, porque ahí va a llegar lo que son las bacterias. Las enteroendócrinas, estas celestes, me producen estas tres células, C, CCK y K. Las de caliciformes, moco. ¿Para qué el moco? Para amortiguar. ¿Qué tiene el moco? Aparte de su composición viscosa, tiene bicarbonato. Y entonces el bicarbonato es lo que me amortigua la acidez del intestino delgado, porque va a venir el jugo gástrico. ¿Listo? Vamos a la siguiente parte. Entonces, aquí en esta imagen en blanco les voy a colocar lo que es la característica de lo que había mencionado de las células absortivas, que son las más importantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo una célula, como habíamos visto ahí, tipo absortiva, con sus núcleos y con todos sus componentes citoplasmáticos, y en su parte superior tiene microvellosidades. ¿Ya? Volvamos a repetir, en las zonas periféricas de los pliegues tengo vellosidades y microvellosidades. Vellosidades en el tejido epitelial propiamente, que sería en el cilíndrico simple, y microvellosidades en esta célula de acá, que se denomina célula absortiva. Tengo eso que les había dicho, microvellosidades. Ahora, estas microvellosidades, aquí, por ejemplo, si viene un componente, supongamos, de hidratos de carbono, ¿no? Voy a dibujar aquí como círculos. Hidratos de carbono, voy a dibujar, por ejemplo, proteínas. Obviamente, como ya pasó por los otros jugos salivales, jugos gástricos, estos componentes de hidratos de carbono ya se han ido desdoblando, pero en su composición mínima existen algunos componentes que no se han desdoblado por completo. Entonces, la digestión prácticamente final de los nutrientes o completa de los nutrientes se produce a nivel intestinal del intestino delgado. ¿A nivel de dónde? A nivel de las microvellosidades. ¿A nivel de qué tipo de célula? A nivel de la célula absortiva. Entonces, me digiere y absorbe. Ah, digiere. ¿Por qué me digiere? Por medio de sus microvellosidades. ¿Por medio de qué? De esto que vamos a ver que son las enzimas que se producen a ese nivel de las microvellosidades. Entonces, yo voy a tener enzimas importantes como las que les mencionaba, la alfa dextrina, por ejemplo acá. Supongamos que yo tengo la alfa dextrina. Entonces, la alfa dextrina lo que va a hacer es digerir. ¿A quién va a digerir? A sus componentes de hidratos de carbono. Entonces, me digiere al hidrato de carbono. Yo puedo tener también a otros que están en relación con el hidrato de carbono, la maltasa, la lactasa que les había mencionado, ¿no? Y la sacarasa, que son sus enzimas, terminan en asa, ¿no? Acuérdense que las enzimas teníamos lipasa, amilasa, todas esas que terminan en asa significan en sufijo asa, enzima. Todas estas van a ir a digerir este hidrato de carbono. Ese hidrato de carbono después se va a disminuir en su composición. ¿Qué quiere decir? Se va a disminuir en glucosa, si yo pongo acá, glucosa, en hidrato de carbono, fructosa, galactosa, en ese tipo de azúcares, ¿no? Y esos azúcares, esos fructosa, galactosa, todo eso, recién van a ser absorbidos por las microvellosidades. Ahora sí, ¿me entienden? Células absortivas me digerían por medio de estas enzimas, por medio de la maltasa, dextrina, lactasa, sacarasa. En este caso, todas estas enzimas me digieren a los hidratos de carbono. Por en cambio, si yo hablo de proteínas,
A las proteínas tiene que venir otra enzima. Entonces viene acá una enzima que es la peptidasa. La estoy colocando encima de esta proteína. Entonces la peptidasa va a estar encima de la proteína, quiere decir, me va a degradar a esa proteína en productos más pequeños, como aminoácidos y péptidos. Y recién va a venir a las microvellosidades a poder absorberse. ¿Se comprendió? Entonces, dependiendo del producto que se choque con las microvellosidades, se activan las enzimas. Yo me comí un pan, en mi pan tenía hidratos de carbono, no se descompuso por total en el jugo gástrico, llegó al intestino delgado, chocó una porción de las migas del pan o el pan con las microvellosidades y se activó todas estas células, todas estas enzimas que hemos visto. Ahora, eso obviamente depende de cada uno de los productos que consumamos. Estamos hablando de manera general. Se comprendió esta parte de las células absortivas, ahora sí, y sus enzimas y sus microvellosidades. Si se comprendió, estamos bien, ¿ya? En pocas palabras, la digestión se vuelve completa a este nivel del intestino delgado, a nivel de las células absortivas. Ya. Eso era a nivel de la mucosa. Eso, lo anterior que habíamos visto, todo esto que hemos visto ha sido a nivel de la mucosa, a nivel histológico, y teníamos el nivel del tejido epitelial. Ahora yo me voy a ir a nivel de la submucosa. En la submucosa yo tengo unas glándulas, entonces voy a dibujar acá y decir submucosa. A nivel de la submucosa tengo unas glándulas importantes denominadas glándulas de Brunner. Y estas glándulas de Brunner son las que me ayudan también a secretar moco. Y si estamos hablando de moco, estamos hablando de bicarbonato, amortiguar la acidez. Entonces, la principal función de las glándulas de Brunner al secretar moco es que me neutraliza. Escucha, mi letra está fea. Me neutraliza el jugo gástrico. ¿Ya? ¿Se están dando cuenta de algo? El intestino delgado se adapta en relación a la acidez del estómago. Entonces, por sus propias células caliciformes y por sus glándulas de Brunner que vemos acá, me producen moco y me neutralizan la acidez gástrica, ¿ya? Acidez gástrica. Eso sería la más importante a nivel de la submucosa. Ya vimos pliegues, ya vimos vellosidades, ya vimos microvellosidades, ¿ya? Ojo que también las vellosidades me ayudan en la absorción y la digestión, por si acaso, ¿ya? Y las microvellosidades son más específicas. Estas sí me ayudan, y a estas microvellosidades, por si acaso, se denomina ribete de cepillo. ¿Por qué se denomina ribete de cepillo? Porque si ustedes ven en la imagen, parece como si fuera un cepillo, sus microvellosidades, ¿ya? O también le pueden decir borde de cepillo, ribete o borde, cualquiera de los dos. Esos términos utilizan. Listo. A nivel fisiológico, por último, a nivel fisiológico, ¿qué debo saber del intestino delgado? ¿Qué vitaminas se absorben y qué vitaminas no? No se olviden ustedes que un montón de veces hemos mencionado ADEC. ¿Qué era ADEC? Vitamina A, D y K. Estas vitaminas son liposolubles. Quiere decir que se absorben se pueden absorber por vías de lo que son lípidos, ¿no? Y otras vitaminas que son hidrosolubles. ¿Se acuerdan de las famosas vitaminas B y famosas vitaminas C? Y en relación a la vitamina B, en todas sus composiciones, vitamina B1, B3, B6, B9, B12, todas las vitaminas B. Pero de la B me voy a enfocar en la B12, porque esa ya la hemos visto cuando vimos estómago. En la B12, esta se relaciona o se combina, quiere decir, más el factor intrínseco, ¿se acuerdan a nivel estomacal vimos? Entonces, si bien se producía el factor intrínseco en estómago, el factor intrínseco se va a anclar, o sea, va a anclarse en relación a la vitamina B12 y recién se va a poder absorber. ¿Pero dónde se va a absorber? En la última porción del intestino delgado, en el ilio. Cuidado que les pregunten eso en el examen.
La vitamina B12 se absorbe les pueden colocar intestino grueso, yeyuno, ilion, duodeno. Estamos repitiendo un montón de veces. Si ustedes por ahí se confunden en estómago, no. En estómago se produce factor intrínseco y el factor intrínseco es el que se va a anclar a la vitamina B12 y la va a llevar a que se absorba en la última porción del intestino delgado, el ileón. ¿Listo? Eso sería en relación a la parte final de lo que es esta del intestino delgado. ¿Alguna pregunta? Hemos visto células, pliegues, velocidades, todo. Lo básico. Si no hay preguntas, continúa. Ya, chan, 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 chan. Ya. Preguntas. Como internet está lento, ustedes nos están preguntando cuál de las dos cosas. Si no hay preguntas, entonces yo me voy al tema de intestino grueso. ¿Listo? Ahora sí ya. ¿Se entendió dónde se coloca la vitamina B12? No entiendo, Steven, pero si se refiere a la producción, bueno, la producción de la vitamina B12 va a ser en relación a origen animal, a todo lo que son en relación a carnes, ¿no? Puede ser de aves, carnes de res, productos lácteos como huevos, leche, y en relación a lo que son alimentos vegetales, ¿ya? Ah, perdón, Pedro, sí, si tienen preguntas más específicas pueden hacerlas mañana, pero en relación a lo básico, si hay algunas cosas que dudan acá solamente, ¿ya? Vamos. Vamos a intestino grueso. Me voy a ir a esta parte de una imagen en blanco para comenzar, ¿ya? Si hablamos de intestino grueso en relación al intestino delgado, hay una gran diferencia. El intestino grueso mide 1.5 metros, pero en su composición vemos lo siguiente. Yo voy a tener las regiones del intestino. Comienzo con lo que es un ciego, que es la parte más dilatada, en cuyo ciego voy a tener un repliegue que sale del extra, que se llama apéndice vermiforme. Vermiforme porque tiene forma de un vermis. Vermis quiere decir de un parásito, ¿no? Ahora, luego tengo mi colon ascendente, y cuando hablo de mi colon ascendente estoy refiriendo a que este colon ascendente o el colon, a diferencia de lo que es el intestino delgado, tiene esto como estas abolladuras que estamos viendo en pantalla que se denominan austras. Y yo voy a tener un colon ascendente, un colon transverso, un colon descendente, como vemos en pantalla, y un colon sigmoide. Y al final, la última parte ya se denominaría el recto. Y en relación al recto, obviamente voy a tener aquí un espacio que se va a denominar conducto anal. Entonces, sígueme paso a paso. Este ciego, lo más importante es que va a ser la zona donde va a llegar. Aquí se acuerdan que teníamos un intestino delgado y aquí llega la válvula iliocecal. Esta válvula iliocecal que llega me va a limitar por encima el colon ascendente y por debajo me va a limitar lo que es el ciego. Cuando el colon ascendente choca, como estamos viendo acá, va a chocar con el colon transverso, me va a formar ángulo colónico. Entonces, como si estuviera haciendo así una línea recta y otra línea recta. Y aquí me forma un ángulo. Ese ángulo colónico que se está formando ahí está a nivel del hígado. Acuérdense que el hígado está aquí arribita. Entonces, ese ángulo se puede llamar ángulo hepático. ¿Cuál es el ángulo hepático del colon? Es el ángulo colónico del lado, obviamente, derecho. Luego el colon transverso va a descender y va a formar lo que es el colon descendente. Y aquí se forma otro ángulo, como ustedes ven en pantalla. Entonces ahí sería el ángulo
colónico del lado izquierdo. Y este ángulo colónico del lado izquierdo se relaciona con este órgano, con el vaso. Entonces, ese ángulo se puede llamar también ángulo esplénico. ¿Listo? Descendió y va a llegar a una zona donde se va a colocar de forma oblicua. Y a esta zona se denomina colon sigmoide. Este colon sigmoide va a continuar con la última parte del colon, que sería el recto, y toda esta proporción más o menos mide alrededor de 20 centímetros. Y ese recto, dentro de su composición, va a tener un conducto. Después del recto tengo el ano. Entonces, a partir de más o menos esta zona de acá, hacia la parte final, tengo mi conducto anal. ¿Qué quiero que sepan de cada una de estas estructuras? Que aquí atrás yo voy a tener, ¿se acuerdan ustedes del famoso mesocolon? Entonces, el mesocolon era que le digo hacia un puntito en la pared abdominal posterior. El mesocolon se va a dividir o va a cambiar de nombre o se le va a dar un apellido de acuerdo a dónde vaya. Si yo veo que el mesocolon, su repliegue del meso, porque es un peritoneo, ¿no ve? Va hacia la zona del sigmoide, se denomina mesocolon sigmoideo. Entonces, este de acá sería el mesocolon, un repliegue peritoneal, que viene de la parte posterior, lo que es el abdomen. Y ese repliegue va a ir a fijarme el intestino. En este caso estamos hablando del mesocolon sigmoideo, como un ejemplo. Si yo tengo aquí el transverso y se dirige el repliegue de esta forma, al igual que el anterior, esto se denominaría mesocolon transverso. ¿Listo? Ahora, aquí está el apéndice. Si aquí está bien el intestino, aquí viene lo que les había mencionado, el intestino delgado. Aquí va a haber un mesocolon que va a estar uniendo al apéndice con el intestino delgado, que ese es el mesocolon, ¿no? Apendicular. En pocas palabras, el mesocolon va a ir modificando su apellido, su segundo nombre, en relación a dónde se vaya. ¿Listo? Eso sería entre lo más importante a nivel anatómico. Vamos a su configuración, en relación a lo que yo puedo ver por afuera, que si yo tengo un colon, ustedes han visto en colegio que dice que tienen las tenias en la parte media y en la parte posterior, entonces va a tener esas tenias. Dibujos más grandes, tengo mi austras, 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 y aquí mi ciego. ¿Por qué se forman las tenias y por qué se forman las austras? ¿Se acuerdan ustedes que a nivel histológico yo tengo mi tejido, mi túnica muscular, y mi túnica muscular tenía dos músculos? Tenía a nivel interno y a nivel externo. A nivel interno tengo que es de forma circular. Y a nivel externo es longitudinal. ¿Qué sucede? Producto de las fibras musculares longitudinales forman las tenias, esto que estaba mencionándoles hace rato. Son 3 tenias, ¿ya? En este caso estamos viendo una anterior y luego vemos las 2 posteriores. Gracias a las fibras musculares circulares se va a formar estas austras, que las austras son como unas abolladuras. De las tenias, le voy a poner con color amarillo, van a salir unos apéndices. No se refiere al apéndice vermiforme, por si acaso. Quiere decir que de aquí salen como unos apéndices, unos repliegues, esto que está con amarillo. Son repliegues del peritoneo que están llenos de tejido adiposo. A eso se llama apéndice epiploico. En cambio, al apéndice que estaba en el ciego tenía otro nombre, se llamaba apéndice, ya les dijimos, vermiforme. ¿Listo?
¿Qué quiero que comprendan? Que esto es a nivel de la configuración externa. Ahora nos vamos a ir a la configuración histológica. Cualquier pregunta me la hacen en el chat, ¿ya? Vamos a la parte histológica. ¿Se comprendió esa primera parte? Yo avanzo rápido a la histológica. No, 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 Paola, no. Mesocolon es parte posterior, no es a nivel del ombligo, no confundan. Mayerlines, ¿por qué vías se absorben los nutrientes que llegan al hígado? Bueno, al hígado llega a través de la vena, aporta los nutrientes y a través de la arteria hepática la irrigación. Y en relación, a las vías, sí. No sé si quieres mencionarme en relación a lo que son de tipo de difusión, a las vías de transporte, a las vías de absorción, si son difusión simple, transporte activo, secundario, si es eso, me confirmas, por favor, Mayerlin. Darwin, si nos preguntan en relación a la vitamina B12, ¿dónde se absorbe? Es en el intestino delgado. Pero les pueden preguntar, como les digo, el intestino delgado tiene tres porciones. ¿En qué parte del intestino delgado se absorbe? ¿O en qué parte del intestino? Y les ponen intestino grueso más como opción, ¿no? Por eso es que les puse específicamente el ilium. Axel, la válvula ileocecal, voy a ver si lo tengo aquí en la aplicación. Vamos acá. Entonces, yo tengo el intestino delgado. Aquí está, se ve bien. Voy a borrar este de acá, el ciego. Giro un poquito y aquí tengo esta zona del ilion. La válvula ileocecal sería ese espacio hueco que yo encuentro ahí. Ahí va a estar la válvula ileocecal en relación al intestino grueso y al intestino delgado. En relación al intestino delgado, el ilion distal, y en relación al intestino grueso a nivel del ciego. Acuérdense que válvula quiere decir que son dos pliegues que pueden cerrarse y abrirse para la entrada o salida del producto, o evitar el reflujo de productos, ¿no? En este caso, estamos hablando ya que aquí el intestino grueso está llegando para formarse el bolo fecal o las heces fecales. Mesocolon es un repliegue peritoneal, como habíamos visto. No es el ombligo, les estoy dibujando en esa zona media, pero es posterior. Si ustedes se dan cuenta, el ombligo está adelante a nivel de la pierna. No tiene nada que ver con ombligo. Bueno, bien, Axel. Entonces, como dice Axel, el mesocolon es el peritoneo que fija el intestino grueso al abdomen en su pared posterior. ¿Qué segmentos del colon en relación a ser retroperitoneales? Vemos el colon ascendente, el colon descendente, el colon sigmoideo franco y el colon transverso queda libre por si acaso, ¿ya? En relación a la pregunta que tú me haces, Franco, serían ascendente, descendente y el sigmoide, que son fijos a la pared abdominal posterior, ¿ya? Exactamente, John. Válvulas ileocecales son dos, ileocecal superior y ileocecal inferior, que ustedes si lo buscan a detalle se denominan o tienen un nombre que se denomina válvula ileocecal de Bowin, B-A-H-U-I-N, ¿ya? Por eso se denominan válvulas ileocecales, porque son dos. Listo. Nada más, ¿no? Entonces, no hay otra duda en el chat, me voy a lo que es la parte histológica. En la parte histológica en relación al intestino grueso, vamos a ver lo mismo, mucosa, submucosa, muscular y serosa, pero vamos a ver las características en relación a cada uno. Para empezar, si yo les coloco acá intestino grueso versus intestino delgado, el intestino delgado, ¿qué tenía? Vellosidades. El intestino grueso no tiene vellosidades. El intestino delgado, ¿qué tiene? Pliegues, tiene un montón de pliegues. Y en los pliegues tenía tejido epitelial, obviamente, y tenía sus microvellosidades a nivel de las células absortivas. Aquí no hay pliegues. Doctor, pero se ve acá como si fuera una invaginación. Ah, pero esas son esas famosas cristas de Lieberkühn. Estos redonditos que ustedes están viendo es lo mismo que esto de acá, solamente que es un corte sagital, como dice ahí en la imagen.
Esas son las glándulas intestinales que me van a formar estas criptas. Criptas que eran, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos en relación al estómago? Estas criptas son esas invaginaciones de las glándulas que son cilíndricas, tubulares y profundas, como ven en pantalla. Entonces se hizo un corte a nivel de estas zonas de acá y ese corte me muestra esta imagen por delante. En las glándulas intestinales, como dicen acá, que estamos viendo en pantalla, nosotros vamos a tener esa cripta, la cripta de Lieberkühn. No sé si está escrito por aquí en algún lugar, no está, ¿no? Lieberkühn. ¿Dónde se encuentran las criptas de Lieberkühn? Criptas a nivel de las glándulas intestinales. Quiere decir que esta parte del fondo, donde estoy colocando una X, son las criptas de Lieberkühn. ¿Ya? En relación a estas criptas de Lieberkühn, van a tener células absortivas y células caliciformes. Quiere decir que a nivel de esas criptas se produce la amortiguación. No se olviden que en el intestino grueso, al no tener muchos pliegues, no tengo muchos tejidos epiteliales y no voy a tener muchas células absortivas a comparación del intestino delgado, porque ya el alimento aquí no está llegando bien ácido, el alimento ya está llegando prácticamente a un pH alcalino. Entonces yo no necesito muchas células absortivas y muchas células caliciformes. Sin embargo, tengo. Eso es lo único que se diferencia entre el intestino delgado y grueso. En el intestino grueso yo tenía apéndice epiploico, y tenía mis austras, que las austras eran esas abolladuras que vimos. En el intestino delgado no tengo ninguna de esas tres, ¿ya? En relación a las diferencias que puedan tener cada una de ellas. Hasta ahí vamos entendiendo. Ahora, ¿qué debo saber en relación a lo que son las austras? Lo que les decía, un aspecto fruncido, y a nivel histológico, estas austras se formaron gracias al tejido muscular interno. El tejido muscular interno era circular. Entonces me voy acá a la imagen y donde estoy colocando un círculo, esas son las circulares. Gracias a esto de acá, externamente se creó la forma de las austras. Y como esto es más externo, la longitudinal, gracias a eso se creó las tenias. ¿Ya? Ahora, en relación a la parte de glándulas y de células, no existen más células que las que hemos visto ahí, ¿ya? Las absortivas y las caliciformes. Si yo les hablo en relación a agua o líquidos, Magdalena, borra la pizarra. En relación a lo que es la absorción de líquidos, el intestino delgado, 90% absorbe los líquidos y el intestino grueso absorbe 10% de líquidos, ¿ya? Esto en relación a los líquidos. Y obviamente si hablo de líquidos, estoy hablando que contiene iones, ¿ya? Por eso es que en el intestino grueso prácticamente se puede producir a nivel de él ya un estreñimiento o se puede producir una diarrea. ¿Por qué? Para empezar, porque si yo tengo un aumento de motilidad quiere decir la propulsión, cómo se mueven las heces fecales a nivel del intestino grueso. ¿Se acuerdan ustedes que les dije? Si yo tengo una austra acá, tengo otra austra, tengo el bolo fecal. Para que el bolo fecal que está acá pase de una austra a otra austra, tiene que hacer contracción y recién puede pasar. Entonces, es un evento muy largo, cuyo evento largo, si se aumenta la motilidad de este evento, yo voy a tener una diarrea. Si se disminuye la motilidad de este evento, obviamente voy a tener un estreñimiento, ¿ya? Y lo mismo sucede, si mi intestino grueso absorbe más agua en menos tiempo, obviamente voy a tener un estreñimiento. Si mi intestino grueso no absorbe el agua, ese 10% que queda aún libre, inclusive el intestino delgado también me dejó un líquido, entonces voy a tener una diarrea, porque el concepto de diarrea es un aumento del bolo fecal en cantidad, en volumen y de característica líquida, dice. Entonces, esa es la característica entre ambas. Luego,
A nivel del colon, otra cosa más que deben saber es lo siguiente. El tema de las flatulencias. Si bien ustedes saben que nosotros tenemos gases en el cuerpo, ya les dije cuando vimos estómago, los gases se encuentran a nivel del fundus gástrico. Y eso me da la característica de que ese fundus es el vértice más alto del estómago. Y no se confundan, les dije, con los gases que se producen en los intestinos. Y aquí quiero llegar a esa parte. Ustedes tienen bacterias en el intestino y estas bacterias van a fermentar los alimentos. Porque, por ejemplo, si alguien me dice, doctor, ¿y en cuánto tiempo yo digiero todo lo que como? Puede tardar de 2 hasta 5 días, depende del estómago de cada persona, de 24, de 36 horas, inclusive como un término medio, pero a nivel del intestino grueso, si se mantiene mucho tiempo ahí adentro del intestino grueso, se va a fermentar y esta fermentación me va a producir gases y esos gases son los que me producen posteriormente la flatulencia. Ustedes acuérdense de que hay algunas sustancias que ustedes comen y las eliminan igual por las heces, ¿no? Por ejemplo, aquellas que tienen los choclos, el choclo, ¿no? Por su composición estructural que tiene el choclo, a veces lo que consumimos lo botamos porque no han podido ser degradados. Entonces, aparte tenemos proteínas y estas proteínas cuando se descomponen me producen dos componentes importantes, el lindol y el escatol. Y gracias al indol y al escatol se produce el olor de la flatulencia. Por eso es que a veces nosotros comemos mucha carne y el olor de las flatulencias puede ser diferente al que come carne de res, al que come a los veganos, por ejemplo, o a los que comen otro tipo de carnes como carnes blancas o carnes o de peces, por ejemplo. Las flatulencias se van a modificar porque las proteínas de cada animal son diferentes y el indol y el escatol, que son, aquí les voy a anotar, el indol, que son descomposición de las proteínas, ¿no? Y el escatol son los que le dan el olor. ¿Y estos de dónde vienen? De las proteínas. Ya dijimos que las proteínas podemos comer en carne y aquellas personas que consumen diferentes tipos de carnes cambia el olor de la flatulencia. ¿Listo? Y los gases que se producen en acompañada de la flatulencia es la fermentación bacteriana. Por eso a veces ustedes dicen, no, estoy estreñido y estoy abombado, dicen, ¿no? Que se empiezan como si tuvieran aumentado el abdomen, vulgarmente hablando. Y es porque como están estreñidos, no están eliminando su heces fecal, que el concepto de heces fecal o su composición son células epiteliales descamadas, son productos que no se han podido digerir, son alimentos que no se han absorbido. Entonces, todos esos productos, aún en un estreñimiento, se mantienen ahí en el intestino y están produciendo muchos gases a tal punto que están inflando, por así decir, lo que es la parte del intestino y me producen esa distensión abdominal. ¿Ya? A eso se refiere. Y con eso concluimos la parte de intestino grueso. Ojo que en el intestino grueso puede permanecer de 3 a 10 horas el alimento y depende de esa cantidad de tiempo se puede fermentar más rápido, se pueden haber más gases, más flatulencia, dependiendo de la digestión de cada persona. ¿Listo? Ya, la vitamina B y la vitamina K, gracias Franco, también se pueden absorber en relación al intestino grueso. Dicen componentes de la vitamina B y de la vitamina K, ¿no? Como algunas opciones mencionan. Ya, ya. Darwin, en relación a lo que tú mencionas, cuidado que te confundas, ¿no? En relación al ilium y la tercera y la última parte del intestino delgado, eso es, las medidas son en relación a cadáveres. Seguro lo has sacado de un libro de anatomía. Los libros de anatomía se utilizan en relación a cadáveres, entonces te van a dar medidas específicas de cadáveres, ¿ya? Eso de 5 a 6 metros, eso es más cadavérico, no es en relación al libro que ustedes están leyendo. La longitud, ¿no? Si se estira, porque al cadáver como les había mencionado anteriormente, pierde su funcionalidad de contracción porque ya las proteínas no tienen, las actinas, miocinas no tienen energía y se queda en un estado de relajación. Entonces todos los pliegues del intestino delgado se van a distender y su longitud aumenta, ¿ya? En relación a eso. En relación a la defecación, son procesos de
motilidad 1 y procesos de propulsión del bolo fecal, como les dije, van a tener en relación de 3 a 10 horas en que van a ir austras por austras pasando el bolo fecal. Y esta defecación que me va a llevar las heces fecales o los bolos fecales, en su composición va a tener todos aquellos residuos que no se han podido absorber. Como les dije, del 10% de agua a veces no se puede absorber todo y se queda un porcentaje mínimo, ¿no? De 100 ml, 200 ml, como dice su libro de ustedes, de agua, se puede eliminar. Por eso es que tenemos una característica de una defecación semisólida. Si no tengo mucho líquido, la defecación es sólida. Luego de eso, las sales, luego tenemos las células epiteliales que se descaman en el trayecto, tenemos las bacterias que se han ido utilizando, que han muerto, tenemos también lo que les decía, ¿no? Sustancias que no han sido digeridas y no han sido absorbidas. Cuando han sido digeridas, pueden ser por una buena masticación y eso no logró desenvolver todo lo que es el producto, ¿no? Pero la defecación son fases que se producen por propulsión, motilidad en relación al contenido. Ah, y otra cosa, la defecación concluye cuando sale el producto, que es la región anal, obviamente. Y ahí tenemos dos tipos de músculos. ¿Dónde está? Que ya les había mencionado acá anteriormente, en esta parte. Voy a apuntar acá con el puntero rojo. En esto de acá, que es el músculo liso, acuérdense que el músculo liso es involuntario y el músculo externo, que es esquelético, es voluntario. Estos músculos lisos y esqueléticos me forman los dos esfínteres, interno y externo. Ambos se encuentran cerrados, pero cuando hay una defecación, obviamente se abren en relación a la inervación que tenga el cuerpo, ¿no? Y a la sensación de defecación, pero se produce en relación a estos esfínteres. Ustedes pueden abrir el esfínter anal externo de forma voluntaria, pero su cuerpo a través de los nervios pudentes, otros nervios sacros que hay a nivel sacrococcígeo, a nivel del piso del suelo del periné, van a abrir ese esfínter anal interno. ¿Ya? No entra dentro de su temario las fases de la defecación, por eso no les he explicado. ¿Ya? Me estoy limitando a explicarles lo básico y lo que está dentro de su programa. ¿Preguntas? No hay preguntas, no. Mañana vamos a continuar con el tema de riñones en un solo, creo que ustedes ya tienen en su temario que riñón es en 2 días. Lastimosamente vamos a avanzar en un día, no tenemos tiempo, ¿ya? Preguntas en relación al tema de hoy día. Sí, en el riñón vamos a ver, es fácil el riñón. Más que todo vamos a ver el tema de los cálices menor, mayor, la cápsula que envuelve el riñón, que es la cápsula de Guerota. Vamos a ver un poco de suprarrenal. Vamos a ver lo que son las pirámides de Malpighi, las columnas de Ferrier. Vamos a ver lo que son, creo que son vías urinarias. Vamos a ver todo lo que son uréteres, los estrechamientos pélvicos, estrechamiento, ¿cuál es el otro estrechamiento? Aórtico, el estrechamiento ilíaco, trígono vesical. Es un poquito más fácil, solamente que nos complican el aspecto funcional, ¿ya? Sus diapositivas son sus imágenes de su libro. Acuérdense que las diapositivas que, si yo tengo diapositivas de anatomía más explícitas, son más de anatomía, por eso yo no las utilizo mucho, porque ustedes se confunden. Sí, Darwin, en relación a es lo que mencionábamos, ¿no? En relación a la mucosa, submucosa, muscular y serosa, más que todo en esta parte, la mucosa y la submucosa modifican su función. Por ejemplo, si ustedes le preguntan placas de Peyer, no van a encontrar placas de Peyer en el intestino grueso, encuentran en el intestino delgado, ¿no? ¿Y en qué parte del intestino delgado también encuentran? Tienen que mencionar eso. Eso a nivel del ilio, ¿no? Lo mismo que la vitamina B. Si se dan cuenta, el ilium en su porción distal ya tenemos dos cosas, ¿no? Placa de Peyer y vitamina B12. Eso a nivel de la composición histológica. Se modifica un poco siempre el intestino delgado o el otro componente.
Ya. ¿Qué estructuras cómo se llama? ¿Qué estructuras del aparato digestivo secretan enzimas digestivas? Ya hemos visto, ¿no? En relación a cada órgano, Pedro, hemos visto a nivel salival, las glándulas salivales, que son en mucha cantidad, producen la lipasa lingual, hemos visto la amilasa, hemos visto a nivel pancreático, a nivel gástrico y a nivel del intestino, ¿no? A nivel del intestino las microvellosidades, a nivel gástrico las células que teníamos en relación al antro y en relación al cuerpo, en relación al páncreas, su función, en su función de los jugos pancreáticos, hemos visto bien que tenían enzimas. Entonces, creo que hemos visto en todo el recorrido, no sé cuál es tu pregunta en esa parte. Bueno, vamos a colocar las primeras diapositivas a sus compañeros para que le saquen captura. Meilín, califorme, debe ser caliciforme lo que tú estabas escribiendo, quiere decir las que producen moco, ¿ya? Estoy poniendo las diapositivas para que saquen captura a sus compañeros que me están pidiendo, ¿ya? Comenzamos con hígado, y la primera diapositiva de hígado era esa. Axel, en generalidades de riñón, ubicación, eh, configuración externa, obviamente es retroperitoneal, cuáles son las dos membranas que recubren, como les decía, la de Guerota, tiene una parte prerrenal, una perirrenal y una postrenal. Eh, no lo he visto yo su avance en su libro, pero estoy hablando de lo que más o menos vemos nosotros de manera general en la facultad, ¿no? Pero en relación a eso, después de los cálices, ¿cómo se forman los cálices mayor-menor? La irrigación. ¿Cómo llega la arteria renal? ¿De dónde llega la arteria renal? Tanto del lado derecho como izquierdo, obviamente llega de la arteria aorta. Las venas renales, ¿de dónde llegan y hasta dónde van? Que son en relación a la vena cava inferior, que vamos a ver más adelante. Y en relación a, como les decía, ¿no? Sus cálices, cuáles son los tipos de irrigación que están ahí. Y en riñón, obviamente, vamos a ver lo que son los glomérulos, túbulo contorneado distal, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, el glomérulo o ovillo glomerular, donde se produce todo lo que es la filtración, en qué parte del asa de Henle, en qué parte del túbulo se absorben o se secretan potasio o sodio, todo eso es lo que vamos a ver mañana, ¿no? Eso es lo más importante. Sí, sería bueno eso, como dice su compañero, hacer un resumen, ¿no? Entre ustedes mismos, si se pueden hacer un resumen, se han dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, les van a preguntar sí o sí las células, qué producen cada célula. Entonces, háganse una hojita donde estén las células desde arriba hacia abajo y vayan, qué producen las células principales, cuáles son las células oxínticas, cuáles son las células pilóricas, cuáles son las células parietales, qué producen cada una de ellas, y eso les van a ayudar. Franco, las criptas del Lieberkühn son la zona más profunda de las glándulas. Las glándulas a nivel de la mucosa del intestino grueso se vuelven profundas, cilíndricas, y el fondo se denominan criptas del Lieberkühn, así como las criptas gástricas de los pliegues del estómago, que solamente reciben el nombre de criptas, aquí reciben el nombre de criptas y con apellidos del Lieberkühn. ¿Listo? Bueno, jóvenes, nos vemos el día de mañana con riñón. Si me esperan un minutito, ustedes ahorita acá les puedo pasar una diapositiva que tengo en relación a anatomía del riñón para los que quieren ir repasando. Espérenme un minuto, ¿ya? Voy a cortar la grabación, ya es hora. Y les paso enseguida. Tengo una diapositiva de riñón, creo, y les voy a pasar. O se lo subo al Drive, se lo subo al Drive. Denme ahorita 10 minutos y en 10 minutos están las diapositivas de riñón, que es anatómico, no es de su libro de ustedes, pero para que vayan teniendo imágenes y vayan leyendo. ¿Listo? Ahorita se lo subo al Drive. Chau, chau.